Gracias por estar acá, de verdad. Gracias al tiempo meteorológico también, porque ayer hubiera sido peor. Pero de verdad me pone muy contenta que hayan venido, verles las caras, y gracias a los organizadores por invitarme y darme este espacio para que yo hable un rato sobre la intención, que es una palabra que yo uso mucho. Hablando con amigos nos dimos cuenta, pero no había tenido tanta oportunidad de dedicarle así un proceso de pensamiento más largo. Lo primero que salió cuando estaba pensando en esta palabra es la frase darle intención a algo. Y ahí, un poco derivando de eso, pensar en que intención es algo que se le da a una acción o un movimiento, y eso que se le da, se lo da a uno, como si fuera una especie de darle curso propio a una acción que no lo tenía. Y un poco en simultáneo con eso de la acción, el movimiento es algo sobre lo que yo investigo constantemente en mi trabajo, en el dibujo, pero también lo investigo a nivel personal y estudioso. Y hace un tiempo investigando sobre el movimiento, encontré, y sobre el movimiento y la danza, encontré un bailarín y estudioso del movimiento que, intentando llegar a una notación de baile, que el baile tiene muchas distintas maneras de ser notado, transcribido, habla del movimiento, describiéndolo con tres partes fundamentales que agarré yo, que tiene que ver que para que un movimiento se dé, hay un cuerpo, que es el qué hace ese movimiento, qué parte del cuerpo, el brazo, la mano, el espacio, que es dónde ese cuerpo se mueve y hacia dónde se mueve, el espacio que ocupa y hacia dónde se está moviendo, es decir, un movimiento de brazos adelante, y el esfuerzo. Y el esfuerzo es algo que me llamó la atención cuando estaba leyendo esa información, porque el esfuerzo modifica fundamentalmente ese movimiento. Es decir, este paso de danza puede ser mover el brazo hacia adelante, pero el esfuerzo define con qué intención haces ese movimiento. No es lo mismo mover este brazo para adelante suavemente y que sea una caricia, o moverlo bruscamente y que sea una piña. Y eso, de alguna forma, le cambia todo el sentido a la pieza de baile en ese caso, pero también a cualquier acción que uno haga. Entonces, llegué a esta primera definición, que es que la intención es una manera de hacer las cosas. Y pensando en eso, y mi intención es cuál es mi intención para hacer las cosas, y lo primero que pensé es de dónde viene esa intención. Yo estudié diseño gráfico y me gusta mucho el diseño gráfico, pero luego decidí dedicarme a la ilustración. Y hace un tiempo, cada tanto me pregunto como por qué, o me preguntan por qué hice ese paso. Y hace poco, escuché una frase de Milton Glaser que me ayudó un poco a pensar en esto, que es que él diferencia el diseño gráfico y la ilustración, en que el diseño gráfico trata o se refiere a las cosas desde un lugar abstracto y la ilustración desde un lugar figurativo. Y eso me pareció súper interesante, porque es cierto, cuando yo, en mi proceso de crear, en el diseño hay una distancia que tiene que ver con la abstracción de la cosa, que genera un espacio como más impersonal, o una relación más impersonal con lo que vos estás haciendo de alguna forma, y la ilustración, como que por lo figurativo y porque está hablando de la cosa y se mete a representarla, tiene una relación más cercana, más personal. Y eso tenía que ver un poco mi búsqueda inicial o mi intención para cambiar un poco el rumbo de lo que yo estaba haciendo, que tenía que ver con querer decir algo más personal, como conectarme con algo que yo quería sacar de adentro y que quería volcar sobre las cosas que hacía. Con eso me direcciono a estudiar ilustración, porque sentía que por algún lado podía empezar, y fui a hacer un posgrado en Estados Unidos de ilustración, que se llama Ilustración como ensayo visual, que
un poco en búsqueda de eso, de encontrar una manera de decir las cosas que fuera distinta. Y lo primero que me encontré, digamos, muy de frente, fue con una gran frustración que venía y tenía que ver con una manera de trabajar que yo había acarreado hasta entonces, que en el diseño por ahí molestaba o generaba algunas molestias, pero no tan grandes como hasta ese momento, que es que en mi proceso de trabajo de diseñar, la parte de idear o de proyectar una cosa era muy larga, y el proceso de ejecución de esas ideas era más bien corta, era resolutiva de acuerdo a lo que yo había estado pensando, digamos. Y esa manera de trabajar, cuando llegué a este nuevo contexto que tenía que ver mucho con el oficio y con el dibujo, sucedió que esa manera en la que yo tenía de pensar y pensar como un objetivo, como resultado, ideas de proyectos, armaba una cosa gigante, enorme, que mi cuerpo no seguía, no daba abasto, no me daba, más que nada no me daba la mano, no había forma de ejecutar lo que mis ideas armaban en gigante, y ese espacio entre a donde iba mi cabeza y lo que podía, digamos, efectivamente realizar todo el resto de mí, era mucha frustración. O sea, eso era una fuente de mucha frustración. Y realmente se sintió como una especie de duelo que quizás le pasa a otras personas también, de todas las cosas que uno imagina que podría hacer y que no resultan, que las que uno se encuentra con la realidad, un poco esto de fantasía, realidad, de lo que en este caso tenía que ver conmigo, de proyectar cosas increíbles, gigantes, y que en la realidad no pudiera concretarlas. Y a veces pasa eso, que las ideas vuelan y van hacia un lugar y pueden pensar mil cosas, pero si uno no las puede realizar, medio que quedan en la nada. Lo que entendí un poco en este proceso de hacer estos dibujos que acompañan a la charla es que esa distancia entre lo que, digamos, que se generaba con que mi cabeza fuera más rápido que mi cuerpo, tenía que ver con la velocidad, y que en ese cambio de velocidades yo me sentía así, deshecha, como que no conectaba, y definitivamente sin conectar, como sin centrarme. Y no se concretaba nada, porque así no se llega a ningún lado. Fue un momento de bastante crisis cuando ya se digamos, pudrió toda esa situación, y lo que generó en principio fue una parálisis de a dónde me muevo, y luego, un poco, a medida que fue pasando un poquito el tiempo, pensar que lo que había que cambiar era el ritmo e invertir un poco los órdenes de cómo afrontar las cosas. En vez de decir, no, lo que voy a hacer es pensar algo gigante, decir, bueno, hay que ver que el ritmo tiene, que el proceso tiene que empezar por otro lado. Para mí fue ponerle el cuerpo a las cosas en gran punto, desde empezar a pensar, bueno, tengo que dibujar. Acá hay algo desconectado, y lo que está desconectado es que mi mano y mi cabeza no están yendo a la misma velocidad. En esto de que la mano se conecta con los ojos, surgió un entrenamiento que un poco también estaba dado con el contexto en el que yo estaba. Se dibujaba mucho todo el tiempo. El enfoque de ese lugar de estudio es dibujar. Y de hecho, la frase fue dicha a mí muchas veces: no pienses, estás pensando mucho y no estás haciendo, y lo que a nosotros acá se trabaja sobre lo concreto, literal. Si no había trabajo para ver, no había trabajo del que hablar. Y bueno, en este entrenamiento, mi manera, un poco por encuentro, así como pasan las cosas, una, otra y después, empecé a ir religiosamente a Modelo Vivo, que un poco porque necesitaba un espacio para que no fuera ahí en la casa de estudios en la que yo estaba yendo, en el que yo pudiera bajar de ritmo. Y en Modelo Vivo sucedió algo que me nutrió muchísimo,
En principio, lo primero con lo que me encontré es que el tiempo se maneja como muy concretamente. O sea, en ese particularmente, pero seguro en varias sesiones de modelo vivo debe suceder parecido. Y es que las poses van durando en incrementos de tiempo. Se va sucediendo la sesión. Al principio las poses duran muy poquito, 30 segundos, estas particularmente eran así, 30 segundos, 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Y al principio uno se da cuenta, más cuando tiene las capacidades que uno a veces tiene, que la mano hace cualquier cosa, ¿no? Porque hay poco tiempo para agarrar lo que uno está viendo y puede llegar a ser muy frustrante, pero también es muy lindo ver, cuando uno ya se lo toma positivamente, cómo la mano hace cualquier cosa, es como hacer un baile y que las cosas que uno no esté, como cuando uno empieza a bailar y se siente duro, no, es lo mismo, es físico. El dibujo va notando cuán desconectado está uno de los ojos. Y de a poco, a medida que va pasando el tiempo de esa sesión, y bueno, a medida que fue pasando el tiempo en el que yo estaba yendo a estas sesiones, pero intrasesión también, empieza a suceder que se alinea, como uno se va como corriendo y el cablecito de la mano, de a poco, como si uno lo pudiera ver brillando, va juntando desde la punta del dedo hasta los ojos, y en el mejor de los casos sale algo con el que uno se sienta conforme, no quizás en lo estético, pero sí en que uno pudo dibujar lo que estaba viendo. Las sesiones, la verdad, si ahora lo pienso, las recuerdo con mucho cariño y con mucha tranquilidad, porque era tiempo para sentarse a ver y ver la luz y ver las curvas y ver los pesos y no sé, el cuerpo y cómo cambian los pesos de acuerdo a cómo la pose de la modelo está puesta, los volúmenes. Era realmente sentarse a tratar de dibujar lo que yo estaba viendo, sin pensar, sin querer hacer nada más que eso, y además de ser muy relajante, también hacía que yo de a poco me fuera construyendo, inclusive a veces cuando, habiendo ido, no sé, 1 año, hay días como con el entrenamiento de cualquier actividad que las cosas no salen bien y uno dice, uy, no, otra vez, y no es otra vez porque se va construyendo y uno ya sabe el camino que recorrió y se va como apilando, como pieza a pieza, y genera un respeto por lo que uno está haciendo, producto sencillamente de que uno ha pasado el tiempo haciendo eso y sabe lo que le costó llegar hasta ahí y sabe lo lindo que es cuando sale, cuando se conectan las partes. Bueno, luego de eso, y ya un poco pasado el tiempo, sí empecé a ver que esa actividad ese entrenamiento que yo estaba haciendo se empezaba a filtrar, digamos, en los productos, las cosas que yo hacía en el estudio, en los dibujos que yo estaba haciendo. Y dije, bueno, en un proyecto que tuve la oportunidad, bueno, digamos, al final del primer año de la facultad, decidí hacer un proyecto en el que yo pudiera poner a prueba algo de lo que sentía que ya estaba listo para sacar y testear. Decidí hacer este proyecto que es el desafío era hacerlo todo a mano, que era para mí correrme de un lugar que me ponía bastante cómoda, que es la computadora, el deshacer, el probar cosas y que no quede nada y no tener que verlo más de un segundo cuando uno se equivocó. Y era un proyecto que a su vez son 4 bailarinas, es sobre 4 bailarinas, no hay texto y la historia que yo quería contar era que estas 4 bailarinas, 3 saben hacer perfectamente todo y hay una que no sabe hacerlo como ellas lo hacen, hace todo distinto. Y un poco la historia es de cómo ellas la ven y se burlan hasta que ven que en su movimiento, que era todo pautado, ella lo hace de otra forma más libre.
Y todas esas emociones por las que ellas todas pasan, digamos, primero la frustración de una, porque no les sale como le salen a las otras, y luego la sorpresa de las otras mirándola, me permitió a mí investigar y poner no solamente a prueba el oficio que yo estaba aprendiendo, sino también eso que yo estaba empezando a intuir que tenía que ver con, bueno, cómo cuenta el cuerpo algo, o cómo una curva, un gesto, el movimiento de una línea en el plano puede contar una emoción o un sentimiento. A veces salía muy mal, y cuando sale mal y uno, digamos, y el impedimento es físico, hay que empezar de nuevo. O sea, era dibujo, era pasar, no sé, 2 días, 3 días haciendo una pieza que eran sencillas, y el equivocarse en un último rayón y encontrarse con esa frustración, pero a su vez, por un lado, aceptar que algunas cosas iban a quedar, y por otro lado, encontrar cosas nuevas, no solamente, digamos, por la experiencia en sí, sino también porque en los materiales había como una intención que se empezaba ya a vislumbrar claramente, que es que encontrarse con qué material da la sensación que uno quiere dar, o el sentimiento, cómo ayudan todas las cosas, las piezas, la forma y también el color y también la manera de pintarlo a dar un sentimiento específico. Cómo es el encuentro de cierto lápiz con cierto papel, o, bueno, no sé, el pastel no hace la misma impronta sobre un papel que una acuarela, y toda esa información ayudaba a contar algo que no había palabras para contar. O sea, yo no estaba utilizando palabras. El resultado fue un libro que me ayudó mucho a entender que hasta ese entonces mi manera de proyectar tenía que ver con pensar un final, y luego que el proceso fuera una manera de resolver para llegar a ese final. Y acá, en esa experiencia, se invirtió toda esa información, porque yo no sabía que iba a quedar, nunca lo había hecho. La verdad es que no tenía manera de pensar, era grande el proyecto y no tenía manera de pensar cómo iba a quedar. Y por otro lado, cada vez que esa idea entraba en mi cabeza había que apagarla, porque no se podía. Es realmente como, no sé, si alguno acá corre, estar corriendo una maratón y estar pensando que uno ya tiene que llegar, o sea, te agarra una cosa en la cabeza que no te permite moverte. Y realmente fue una enseñanza de que conectarse con el proceso genera otra manera de trabajar y de transitar lo que uno hace. Me ayudó a conectarme, a conectarme con el proceso y con una manera de decir las cosas, y de intencionar las cosas. Y por esos mismos tiempos, recibo una propuesta de unos amigos muy talentosos que están acá en primera fila, Jan y Guille, que estaban por lanzar una tipografía, Quotes, y querían que colaboráramos, y yo realizaron una serie de imágenes que fueran de alguna forma a acompañar el lanzamiento de sus letras. Y bueno, yo estaba como en sintonía de lo que les vengo contando, y les propongo, y ellos con mucha alegría aceptaron, hacer una serie de pósters de baile. Y la manera en la que iban a entrar las letras es que iban a decir una frase de una canción, y mi proceso para generar los dibujos iba a ser escuchar esa canción y pensar cómo yo me movería con esa canción, o qué iba a crear para la imagen. Bueno, una pose que de alguna forma transmitiera la emoción que daba esa canción. Y el desafío, y más porque eran varios, bueno, estaba a ver en la diferencia de cada una de las canciones y lo que generaba, si alguna era, desde pensar en qué baile haría uno cuando realmente era bailar con el dibujo, pensar qué baile haría, o sea, qué pose yo haría si estuviera bailando esa canción, hasta qué cosas de lo gráfico incentivaban eso, si para mí la canción era más dramática o más fluida, más suave.
qué cosas dan ritmo en lo gráfico, si las líneas, los puntos, si un movimiento o una tensión hacia un costado apresura o reduce la velocidad de la sensación de una pieza. Y bueno, el resultado fue muy lindo y obviamente que trabajar con amigos es algo que realmente te llena desde varios lugares del corazón. Y fue también como ver en resultado un trabajo que ya se venía gestando, de sentir que se empezaba a conectar esto que hablaba al principio de lo de adentro con lo de afuera. De alguna forma es reconocerse. Un tiempo después sucede algo bastante lindo y como de esas cosas que te hacen entender que por debajo de nosotros o por arriba se mueven algunos hilos. Recibo un email del Lincoln Center, que es un centro cultural allá en Estados Unidos, que habían visto por las redes mi trabajo, el anterior, y tenían un festival de danza y querían que la identidad estuviera ilustrada por mí. Y fue un momento muy increíble porque de verdad que es como que se había prendido una antena y había sintonizado el lugar donde uno, digamos, uno puede llegar a desear que llegue tu trabajo, más bien casi que si uno se atreve, si tiene coraje para desearlo. Y fue muy, muy, muy lindo, digamos, para confiar en lo que uno hace, pero también porque, de nuevo, si bien al final ni siquiera terminó saliendo el proyecto, por lo que sea, por la vida, de nuevo fue conectarme con el proceso y con el trabajo de dibujar música. La consigna era dibujar, digamos, el festival era de danza y tenía muchos géneros de danza y dibujar cada género de danza, que a su vez propone, digamos, cada uno se puede tomar como decida, pero propone pensar cuál es la esencia de cada danza, de cada baile y qué pose lo representa, qué curvas lo representan, qué gesto, qué pose. Bueno, en el programa que yo hice, y ya para este tiempo se estaba por terminar, el director de la carrera repetía constantemente que hay que dibujar lo que conoces. Y al principio yo no entendía qué quería decir con eso, no me reducía nada a eso, uno conoce muchas cosas y la realidad es que no lo entendí por mucho tiempo hasta que casi al final y un poco sacando conclusiones de lo que uno acaba de transitar y luego de estos trabajos como los que les acabo de mostrar, empecé a entender que lo que uno conoce es lo que te mueve adentro, lo que uno de alguna forma reconoce como propio. Y así seguí dibujando, digamos, aunque a veces si uno quiere puede dejar entrar la crítica y decir, bueno, no, pero solamente dibujar es una cosa que no es cierto, no es que uno solamente dibuje esto, pero yo creo que uno sabe cuando está haciendo cosas que le recargan las pilas para después poder hacer todo lo demás. Y creo que es muy importante conectarse con esa sensación que después se traspasa a cualquier otra cosa que uno esté haciendo. Creo que hacer lo que uno le gusta de verdad es lo que permite que uno lo pueda hacer con intensidad. Y que hacer algo con intensidad significa abrir canal de energía y ponerle como electricidad a algo, energía para abrir una antena. Y esa antena que uno abre es como una especie de rayo que hace que se sintonice con todas las otras personas que pueden estar sintonizando eso mismo que uno sintoniza y es lo que nos hace conectarnos. O sea, mandar energía. Para abrir ese canal hay que necesariamente estar haciendo lo que uno le gusta hacer, donde uno siente eso. Y de verdad que a veces pasa. Hace un tiempo estaba trabajando con una revista y acababa de terminar una pieza para una nota y me llega un mail al segundo de que la había entregado, que pensé que había hecho faltaba algo y en realidad recibo esto que dice, bueno, trato de no repetir ilustrador en la misma
en el mismo número, pero sé que este es tu tema favorito. Y era una nota sobre danza, exactamente, o sea, que la danza te hace feliz, y era exactamente lo que a mí me gusta hablar, que uno dice, ay, ¿cómo te va a tocar exactamente? O sea, ¿dónde te va a tocar exactamente lo mismo que vos querés que te toque? Y era ese tipo de cosas que a veces pasan y le tocan a otro y uno dice, ay, no sé, como eso es exactamente lo que me hubiera gustado hacer. Pero realmente siento que esto, y esto es más reciente, es producto de estar como sintonizando todo el tiempo y un poco sentándose a esperar que la señal llegue. Además, nada, cuando uno lo ve afuera y lo ve impreso y lo ve final, es tan lindo como decir, bueno, eso salió de mí, tiene un lugar y se guarda y se dobla, se esparce. La intención entonces como una manera de hacer las cosas, pero también como manera de afrontar las cosas, de recibirlas y abrir la puerta para transitarlas. A veces me llegan pedidos que son abiertos. Este era un trabajo de hace poco para hacer unos personajes para el horóscopo de una revista y bueno, cada uno, o sea, de hecho cada mes hay una ilustradora distinta, lo interpreta como quiere y para mí es bueno, digo, el horóscopo, la astrología tiene que ver con las energías y con los ritmos. Y dije, bueno, claramente pueden ser personas bailando, ¿por qué no? Y es una excusa perfecta para pensar de nuevo, como excusa propia, cómo se grafican movimientos más rápidos, movimientos más lentos, qué en la curva del cuerpo desacelera y qué acelera, qué en el color da un cierto sentimiento que tiene que ver con, digamos, con lo que yo pienso que ese sentimiento tiene de velocidad, algo más introspectivo va más lento y algo más extrovertido, expresivo, como el fuego, entonces abre y impulsa hacia adelante, y la pose, digamos, las poses son distintas y me da excusas a mí primero para querer lo que estoy haciendo y segundo para disfrutarlo y para afrontarlo directamente, digamos, es mi manera de afrontar el famoso papel en blanco. Y por último, este proyecto que desde hace poco y también fue una alegría linda, es el pedido de este trabajo, era también bastante abierto. Es una campaña para una compañía que está armada por mujeres, para mujeres, y la campaña era sobre el sexo. Hablar sobre el sexo, decía la campaña, es un tema difícil, pero hablemos. Punto. Esa es toda la data que yo tenía. Había una serie de referencias de mi trabajo, pero nada muy específico, y era como, bueno, hacé lo que vos quieras. Y empezando a pensar muy brevemente, aplicando esto que les cuento de ya no pensar 10 horas y no dibujar nada hasta que se me ocurra la idea, empiezo a pensar una excusa, y eso es parte de lo que hago. ¿Qué excusa o cuál es el propulsor del movimiento en esta pieza? Bueno, en esta pieza para mí era el tema, o sea, el tema sexo es un tema difícil. Y pensando en eso, pensaba como cómo darle cuerpo a ese tema, y me lo imaginé como un cable. Y bueno, estas mujeres están como pasando alrededor de un cable invisible y se están moviendo alrededor de eso como pueden, quizás incómoda o cómodamente, pero fluyendo con eso. Y eso me dio a mí la excusa para avanzar. Y en el proceso de esto, y un poco preparando la charla, me di cuenta que finalmente desde a poco estoy entendiendo cómo hacer para que se unan el cuerpo y la cabeza, y en gran parte tiene que ver con el tiempo y con la repetición de las cosas, y la repetición como excusa para darme tiempo. Este es el proceso de ese dibujo. Empiezo con un dibujo como muy intuitivo, digamos rápido, y lo voy repitiendo una y otra vez y otra vez.
y otra vez, y con cada vez voy entendiendo, digamos, casi como meditativamente, la mano repite, repite y la cabeza de a poco va llegando y voy entendiendo y poniéndole palabras a eso que la mano está queriendo hacer intuitivamente. Este es el mural final, la pieza era para hacer un mural y me gustó hoy esta mañana cuando estaba pensando sobre esta pieza final. Me gusta entender y pensar un poco en el proyecto que decía al principio del resultado. Si uno empieza pensando este mural, pensando en el resultado, o sea, esto tiene este tamaño, digamos, la gente es bastante alto. Eso, así se sentía lo que yo hacía antes, pensar una idea gigante y pensar que uno la va a abarcar con el cuerpo. En el cuerpo no abarca esto, es gigante, digamos. Y empezar por ahí me hubiera paralizado y me hubiera, o sea, está como imposible llegar a esto, además es miedo escénico, y hacerlo a la inversa, ya entrenada, digamos, ni me permití pensar en esta escala, me permite como saber que yo hice un proceso con estas mujeres, que tuvo un tiempo, que las entendí, que conozco sus formas, que conozco sus esquinas, sus curvas, y que una vez que sale afuera, sale y está ahí y bueno, y ya es de todos, es otra cosa. Ya para finalizar, esta frase a mí me gusta mucho y hoy además viene al caso. Ver toma tiempo, como tener un amigo toma tiempo. Y para mí es muy lindo pensar que lo que uno hace, uno se tiene que hacer amigo de lo que está haciendo, y para hacerse amigo de lo que está haciendo toma tiempo y paciencia y respeto, respeto por lo que uno está haciendo, y respeto para dejarlo crecer y cuidarlo, y nada, para uno también cuidarse. Bueno, entonces el tiempo es necesario para alinearse, para poner las piezas y para hacer como el centro y conectarse con la intención y con esa manera de hacer las cosas. Y luego, una vez que uno se conecta, usar esa intención para darle energía a las cosas y para darles como electricidad y digamos, antena para sintonizar las otras cantidades de almas que están afuera haciendo cosas hermosas y conectarse y bueno, hacer las cosas con alegría y con intención. Gracias.